Lo primero que nota cualquier depredador es el miedo, y el humano no olía a absolutamente nada. Recuerdo el momento exacto en que Isen Graves entró en la Academia de Depredadores porque todas las conversaciones en el vestíbulo se detuvieron al mismo tiempo. Un segundo, la sala resonó con gruñidos, chasquidos territoriales y las típicas demostraciones de dominio de los cadetes de primer año. Al siguiente, se hizo un silencio tal que pude oír el zumbido de las turbinas de ventilación a través de las paredes de acero a 15 metros por encima de nosotros. Al principio, pensé que era por lo extraño que parecía. Los humanos eran raros tan adentro del territorio controlado por los Bark. La mayoría de las especies evitaban nuestra academia por completo. La Academia de Depredadores no era una escuela militar educada con estandartes y reclutadores sonrientes. Era donde la galaxia enviaba a las especies alfa para agudizar instintos que los mundos civilizados consideraban peligrosos. Guerreros reptilianos de 2,4 metros de altura se encontraban junto a cazadores acorazados de sistemas volcánicos. Cadetes con sangre venenosa de lunas mortales recorrían los pasillos como si fueran suyos. Incluso los instructores se movían como criaturas que habían evolucionado resolviendo problemas con los dientes en lugar de con la diplomacia. Entonces Isen entró por la puerta principal cargando una bolsa de lona al hombro como si se hubiera presentado en la orientación universitaria equivocada. Pequeño, piel pálida, cabello castaño corto, ojos grises, sin garras, sin armadura, sin armas visibles, solo una chaqueta oscura de la academia que parecía demasiado delgada para el frío aire metálico de la estación. Honestamente, parecía inofensivo. El tipo de inofensividad que hacía reír automáticamente a las especies depredadoras. Y así fue. Algunos de los cadetes Krell comenzaron a reírse entre dientes primero. Luego, uno de los guerreros Bracter más grandes dejó escapar un gruñido bajo de diversión que sacudió el suelo bajo mis botas. Ese es el humano, ladró a alguien desde el balcón superior. Enviaron presas a la Academia de Depredadores. Siguieron más risas. Isen apenas reaccionó. Esa era la parte extraña. La mayoría de los estudiantes transferidos parecían aterrorizados el día de su llegada. La Academia de Depredadores tenía un olor particular. Sudor, agresión, instinto. El miedo solía apoderarse de los recién llegados en segundos. Se podía oler en ellos de inmediato. Pulso acelerado, feromonas de estrés, lenguaje corporal nervioso. Pero el humano simplemente se quedó allí tranquilo, escaneando el enorme vestíbulo de admisión como si llegara temprano para una conexión en el aeropuerto. Ni un apretón de manos, ni una postura defensiva, ni los ojos muy abiertos, nada. A mi lado, el instructor Barrock cruzó sus enormes brazos sobre las placas de su armadura pectoral. Error administrativo, murmuró. Tiene que serlo. Casi estuve de acuerdo con él. Los humanos no tenían clasificación de depredador en el índice galáctico. Especie de resistencia, tal vez. Carroñeros persistentes, hábiles usuarios de herramientas, pero no depredadores en el sentido en que la Academia definía el término. La Academia de Depredadores entrenaba cazadores capaces de sobrevivir en mundos hostiles con tecnología mínima. Cada cadete aquí había matado algo peligroso antes de la edad adulta. La idea de que un humano sobreviviera al primer semestre era, sinceramente, graciosa. Entonces los escáneres de la puerta de embarque emitieron un pitido. No una, sino 3 veces. El oficial de admisión frunció el ceño frente a su terminal. Se requiere confirmación de especie, anunció la máquina. Isen se detuvo. ¿Algún problema?, preguntó con indiferencia. Incluso su voz sonaba extraña. Tranquila, firme, sin miedo. El oficial revisó la pantalla de nuevo. Sus escamas se oscurecieron ligeramente. No hay problema, dijo rápidamente. Continúa. Isen asintió una vez y continuó adentrándose en la academia. Ahí debería haber terminado todo. Otro estudiante transferido a punto de reprobar antes de los exámenes parciales. Pero al pasar por el pasillo central, algo sucedió que hizo que las risas cesaran por completo. La bestia de guerra de la academia dentro del recinto de seguridad levantó la cabeza. Todos los cadetes se quedaron paralizados. La criatura era un depredador de 6 patas importado de las junglas de ceniza de Morbac Prime, un animal genéticamente incapaz de dudar. Atacaba a todo lo más pequeño que él en cuanto lo veía. Excepto que esta vez, no embistió el cristal. No rugió. No mostró sus colmillos. Retrocedió lentamente hacia las sombras de su jaula y bajó la cabeza como si acabara de notar algo en la cima de la cadena alimenticia.
La Academia de Depredadores tenía una regla más antigua que la mayoría de las reglas gubernamentales, gobiernos en el sector. La debilidad atrajo la atención. Para cuando Isen Graves llegó a los pasillos inferiores de los cadetes, todas las especies depredadoras del edificio ya lo habían notado. Algunos olieron curiosidad. Otros olieron oportunidad. Unos pocos olieron vergüenza para la raza humana. Caminé con el grupo de combate de segundo año hacia la cubierta de orientación 7 cuando lo vimos de nuevo cerca de los casilleros de equipo. Estaba solo frente a un mapa holográfico del campus mientras multitudes de cadetes blindados se movían a su alrededor como depredadores rodeando a algo herido. Lo extraño era que Isen nunca pareció abrumado. Estudiaba el mapa de la academia con leve concentración. Una mano en el bolsillo de su chaqueta como si estuviera tratando de encontrar la cafetería en lugar de sobrevivir a la institución militar más peligrosa del espacio conocido. Ya está perdido, gruñó Dress a mi lado. El enorme Bracter crujió sus placas del cuello con diversión. Le doy 48 horas antes de la solicitud de transferencia. 48. Otro cadete se rió. Generoso. Más voces se unieron mientras el pasillo se llenaba. La Academia de Depredadores se regía por la jerarquía. El tamaño importaba. La reputación importaba. El miedo importaba sobre todo. Los nuevos alumnos solían entenderlo de inmediato. Isen o no lo entendía o simplemente no le importaba. Y, sinceramente, ambas posibilidades eran inquietantes. Un grupo de guerreros Bark de primer año le bloqueaba el paso cerca de la base de las taquillas. Altos, con escamas negras y complexión robusta, el tipo de cadetes que pasaban cada hora libre recordándoles a las especies más pequeñas cuál era su lugar en la cadena alimenticia. Su líder, Kailar, era casi 1 metro más alto que Isen. Corredor equivocado, humano, dijo Kailar, su voz grave resonando a través de las paredes de acero. La orientación civil está 3 cubiertas más abajo. Varios cadetes soltaron una carcajada. Isen levantó la vista con calma. Estoy bastante seguro de que esta es la cubierta 7. Kailar se inclinó. Bastante seguro. Su cola golpeó el suelo una vez, con fuerza. ¿Entiendes dónde estás, verdad? Isen miró alrededor del pasillo. La escuela. Más risas resonaron en el pasillo. Casi me uní. No porque la respuesta fuera valiente, sino porque sonaba completamente sincera. Como si realmente no pudiera entender por qué todos actuaban como locos. A Kailor no le gustaba que se rieran de él sin querer. A las especies depredadoras rara vez les gustaba. Su cresta se tornó de un rojo oscuro cuando entró directamente en el espacio de Isen. Esta academia entrena a depredadores alfa, gruñó. No son unos débiles turistas terrestres. Por fin, esperaba que el humano reaccionara. Nerviosismo, orgullo, ira, algo. En cambio, Isen ladeó ligeramente la cabeza y preguntó, entonces, ¿por qué todo el mundo sigue hablando en vez de entrenar? El pasillo quedó en completo silencio. Kailor lo miró fijamente durante 2 segundos como si su implante traductor hubiera fallado. A nuestro alrededor, más cadetes dejaron de caminar. Los instintos depredadores son difíciles de explicar a las especies no depredadoras. A veces el peligro es obvio. A veces llega silenciosamente y tu sistema nervioso lo nota antes que tu cerebro. De pie allí, en ese pasillo abarrotado, viendo a Isen Graves hablar con total calma rodeado de guerreros que le doblaban el tamaño, sentí algo frío recorrer mi columna vertebral. Kailor también lo sintió. Podía olerlo. No miedo, exactamente. Vacilación. Y las especies depredadoras odiaban la vacilación casi tanto como la debilidad. ¿Crees que esto es gracioso?, preguntó Kailor con cuidado. Isen se encogió de hombros. Creo que ustedes pasan mucho tiempo tratando de parecer peligrosos. En algún lugar detrás de mí, un cadete murmuró, está muerto. Pero lo más extraño fue esto. Isen no sonaba arrogante. Sonaba confundido. Como un hombre que observa a niños discutir sobre quién consiguió la fogata más grande. Las garras de Kailar se flexionaron lentamente. Todos los estudiantes en el pasillo se inclinaron hacia adelante, esperando el inevitable desafío de dominio. Entonces los altavoces cobraron vida en toda la academia. Atención a todos los cadetes. Las evaluaciones de aptitud de combate comienzan en 20 minutos. Isen miró hacia los altavoces. Por fin, dijo en voz baja. Y por primera vez desde que llegó a la Academia Predator, varios guerreros alienígenas se apartaron de su camino sin darse cuenta de que lo habían hecho.
La arena de combate en la Academia Predator fue diseñada para intimidar a la gente incluso antes de que comenzara el entrenamiento. El techo se extendía casi 60 metros por encima de la cabeza, cubierto de cadenas colgantes, reflectores giratorios y plataformas de observación repletas de cadetes de cursos superiores que observaban como animales hambrientos acechando a una presa fresca. El suelo era de acero aleado oscuro, marcado por años de ejercicios de combate y evaluaciones fallidas. Todas las especies reaccionaban a la arena de la misma manera durante su primera prueba de aptitud: respiración agitada, postura defensiva, escaneo nervioso. Incluso los cadetes veteranos transferidos solían quedarse paralizados por un segundo cuando se abrían las puertas blindadas. Isengras entró cargando su bolsa de la academia al hombro y parecía ligeramente decepcionado. Más pequeña de lo que esperaba, dijo. Lo oí claramente porque la arena se había quedado en silencio de nuevo. Eso se estaba convirtiendo en un problema. El instructor Viarox estaba de pie en la plataforma central con los brazos cruzados a la espalda, mientras filas de cadetes Predator formaban semicírculos alrededor del suelo de combate. Su armadura negra marcada por las cicatrices tenía suficientes marcas de garras como para contar historias de guerra enteras. Viarox no solo era respetado en la Academia Predator, era temido. Se rumoreaba que una vez sobrevivió 3 días solo en una luna donde los océanos cazaban criaturas vivientes. Y sin embargo, cuando Isen entró en la arena, noté algo extraño. Viarok observaba al humano con demasiada atención. No agresivamente, sino con atención. Como un cazador que detecta huellas que no pertenecen a un territorio conocido. Las evaluaciones del primer año determinan la elegibilidad para la supervivencia, anunció Viarok, su voz grave resonando en la sala. Esta academia no rebaja los estándares para las especies más débiles. Aquellos que no puedan adaptarse serán expulsados. Varios cadetes miraron a Isen de inmediato. Algunos rieron abiertamente. Kailor estaba de pie cerca de la primera fila con sus enormes brazos cruzados sobre sus placas pectorales. Supongo que eso ahorra papeleo, murmuró alguien detrás de mí. Isen los ignoró por completo. Dejó su bolsa de lona junto a la pared de la arena y estudió el enorme marcador holográfico sobre el suelo de combate. ¿Cuántas personas reprueban?, preguntó con indiferencia. Viarok respondió sin dudar: el 31% no completa el primer semestre. Isen asintió lentamente. Solo el 31%. Los cadetes más cercanos lo miraron con incredulidad. Un guerrero Brastor soltó una carcajada aguda. El humano cree que este lugar es fácil. No, respondió Isen con calma. Creo que sus estándares de reclutamiento son extraños. Más silencio. Más vacilación. Estaba sucediendo de nuevo. Las especies depredadoras entendían la confianza instintivamente. Evolucionamos en torno a ella. La falsa confianza olía a algo afilado e inestable. La verdadera confianza era diferente. Tranquila. Relajada. Peligrosa. La de Isen Graves sonaba como alguien discutiendo patrones climáticos en lugar de estadísticas de supervivencia. Viarok activó la pantalla de la arena con una mano con garras. Al instante, las clasificaciones de combate parpadearon en las paredes de la cámara junto con los niveles de amenaza biométrica para cada cadete presente. El sistema escaneó a cada estudiante automáticamente. Salida de fuerza. Velocidad de reflejos. Marcadores de agresión. Adaptabilidad de supervivencia. Los números llenaron el aire en columnas rojas brillantes. Entonces el escáner llegó a Isen. La pantalla parpadeó una vez, luego otra. La evaluación de la amenaza desapareció por completo. Un tono mecánico bajo resonó en la arena. Clasificación de datos restringida, anunció el sistema. Todos los cadetes se quedaron paralizados. Las clasificaciones restringidas casi nunca ocurrían. Los proyectos secretos militares a veces las desencadenaban. Los depredadores del gobierno también lo hacían ocasionalmente, pero nunca los estudiantes. Viarok entrecerró sus ojos brillantes. Ejecútalo de nuevo. El escáner repitió su barrido por el cuerpo de Isen. Ritmo cardíaco estable. Postura relajada. Sin indicadores de estrés visibles. Entonces apareció la misma advertencia. Clasificación de datos restringida. Esta vez la arena permaneció en completo silencio. Isen miró a los drones escáneres flotantes. ¿Pasa algo?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Viarok bajó de la plataforma de mando y se detuvo justo frente al humano.
El instructor lo superaba en altura por casi 1,20 metros, pero Isen no retrocedió ni un centímetro. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Vierok preguntó en voz baja, «Humano, ¿para qué te entrenaron exactamente antes de llegar aquí?» Isen pensó en la pregunta durante quizás 2 segundos. Principalmente para búsqueda y rescate. Varios cadetes volvieron a reír a carcajadas. El alivio se extendió por la arena al instante. Por supuesto, el humano era una especie de trabajador de emergencias inofensivo. El extraño fallo del escáner tenía que ser un fallo técnico. Esa explicación tenía sentido. Restableció el orden. Les dio a todos permiso para relajarse. Entonces Isen añadió una última frase con la misma voz tranquila. A veces, las cosas de las que rescatamos a la gente se defienden. Y de repente, nadie en la arena parecía divertido. Para cuando comenzaron oficialmente las evaluaciones de aptitud, la atmósfera dentro de la arena había cambiado de una manera que nadie quería reconocer en voz alta. Las especies depredadoras dependen en gran medida del instinto, mucho antes de que la lógica las alcance. Nuestros cuerpos perciben patrones que se sienten mal. Isen Graves se sentía mal. No un mal ruidoso. No un mal obvio. Un mal silencioso. Como estar cerca de aguas profundas y darse cuenta de que algo enorme acaba de moverse bajo la superficie. La primera evaluación fue una simple adaptación de resistencia. Cada cadete tenía que cruzar el corredor de menor gravedad mientras la presión ambiental aumentaba por etapas. La mayoría de las especies lucharon en algún punto alrededor de etapa 4. Incluso las razas depredadoras evolucionadas para el combate generalmente mostraban respuestas al estrés en la etapa 6. El corredor en sí se extendía casi 300 pies a lo largo del piso de la arena, rodeado de paredes reforzadas transparentes para que las tribunas superiores pudieran ver a los estudiantes fracasar en público. La Academia de Depredadores adoraba el fracaso público. Según los instructores, la humillación desarrollaba instintos de supervivencia más rápido que cualquier estímulo. Uno por uno, los cadetes entraron al corredor. Los guerreros Bracter se abrieron paso a través de la gravedad más pesada con rugidos agresivos. Los cazadores Krell cayeron de rodillas alrededor de la etapa 5. Varias especies más pequeñas colapsaron por completo antes de llegar a la mitad. La multitud reaccionó exactamente como siempre reaccionaban las multitudes de la Academia de Depredadores. Burlas. Risas de dominación. Apuestas. Todo se sentía normal de nuevo. Entonces Isen entró al corredor. «Mira esto», murmuró Kailar a mi lado. «Las piernas humanas son demasiado frágiles para la adaptación a la presión». El campo de gravedad se activó con un fuerte pulso mecánico que vibró a través del suelo bajo nuestras botas. Etapa 1. Isen siguió caminando. Etapa 2. Ninguna reacción visible. Etapa 3. Todavía nada. La mayoría de los cadetes su postura se ajustó automáticamente. Isen simplemente metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y miró alrededor del pasillo con curiosidad. ¿Está encendida esta cosa?, preguntó. Unas risas nerviosas resonaron en la arena. Barro no se rió. Tampoco los demás instructores. Se activó la cuarta etapa. El suelo de acero crujió bajo la mayor presión. Varios cadetes que observaban fuera del campo de tiro sudaron al instante. Isen inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera probando el aire acondicionado de un edificio de oficinas. Bien, admitió. Ahora lo siento un poco. Toda la arena volvió a quedar en silencio. Odiaba la frecuencia con la que eso sucedía a su alrededor. La quinta etapa se activó inmediatamente después. Aquí es donde las especies depredadoras suelen empezar a tener problemas. Varios cadetes de evaluaciones anteriores habían necesitado asistencia médica tras superar este punto. Isen se detuvo por primera vez desde que entró en el pasillo. Alrededor de la arena, los estudiantes depredadores se inclinaron hacia adelante expectantes. Por fin el humano parecía afectado. Isen giró un hombro lentamente y luego el otro. ¿Entrenan en esto todos los días?, preguntó. Barro respondió con cautela desde la plataforma de mando. Los cadetes hacen sparring en etapa 7. Isen parpadeó una vez. ¿En serio? Nadie entendía por qué esa sola palabra sonaba insultante. Entonces el corredor de gravedad emitió un tono de advertencia. Varios drones escáneres se desplazaron rápidamente por el techo mientras símbolos amarillos de precaución parpadeaban en las paredes. Desequilibrio de presión ambiental detectado, anunció el sistema de la arena. Advertencia:
lecturas de estrés biológico inconsistentes. Todas las miradas se dirigieron a Isen. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable. Su respiración se mantuvo tranquila. Sin marcadores de tensión elevados, aparecían en cualquier parte de las pantallas de monitoreo. Los escáneres del pasillo actuaban como si estuvieran observando a un estudiante sentado tranquilamente en un aula en lugar de estar de pie dentro de niveles de presión diseñados para depredadores alfa. Entonces sucedió algo aún más extraño. Isen miró hacia arriba, hacia los drones, con visible confusión. Esperen, dijo lentamente. Esta es su configuración de alta gravedad. Barrock entrecerró sus ojos brillantes. Humano, indique la clasificación de gravedad de su planeta de origen. Isen se encogió de hombros con indiferencia. El estándar de la Tierra es 1.27. Varios cadetes rieron automáticamente antes de darse cuenta de que nadie más se reía con ellos. La Academia Predator operaba alrededor de 0.8 de gravedad estándar porque la mayoría de las especies consideraban cualquier cosa por encima de 1.0 innecesariamente peligrosa. El silencio se extendió por la arena, cubierta por cubierta, cuando los cálculos finalmente llegaron a todos al mismo tiempo. Isen Graves había pasado toda su vida viviendo bajo una gravedad más fuerte que el entorno de entrenamiento de combate de la Academia. El humano miró a su alrededor a cientos de cadetes depredadores atónitos y frunció ligeramente el ceño. Esperen, dijo. Todos ustedes pensaban que este lugar era intenso. El ambiente en la Academia Predator cambió después de la prueba de gravedad, pero nadie quería admitir el motivo. Oficialmente, los cadetes seguían burlándose de Isen Graves. Seguían llamándolo blando, débil, pequeño, pero la risa había cambiado. Antes sonaba segura. Ahora sonaba forzada, como si las especies depredadoras intentaran convencerse de que no se sentían incómodas. Es difícil silenciar el instinto una vez que empieza a hablar. Las evaluaciones continuaban en la arena mientras los instructores susurraban entre sí cerca de la plataforma de mando. Noté que Barrock observaba a Isen constantemente. No de forma casual, ni académica. Como si intentara resolver un problema que se negaba a comportarse lógicamente. Isen, mientras tanto, parecía aburrido. Esa podría haber sido la parte más extraña de todo esto. Cadetes de dos especies alfa diferentes se esforzaban hasta el agotamiento intentando impresionar al personal de la academia mientras el humano permanecía cerca de los estantes de equipo bebiendo agua de una botella de acero y mirando las enormes banderas de combate que colgaban del techo. Está actuando como si este lugar estuviera por debajo de él, gruñó Dress a mi lado. Tal vez solo sea estúpido. Otro cadete respondió rápidamente. Nadie parecía convencido. Entonces las luces de la arena se atenuaron en rojo. Todas las conversaciones cesaron al instante. Las luces rojas significaban evaluación de desafío. A diferencia de las pruebas de aptitud estándar, las evaluaciones de desafío eran combates de dominio público utilizados para establecer la jerarquía entre los cadetes de primer año. Ganar otorgaba estatus. Perder otorgaba humillación que podía perseguir a los estudiantes durante años. La plataforma de combate central se elevó lentamente desde debajo del suelo de la arena mientras las pantallas holográficas se actualizaban en lo alto. Solicitud de desafío aceptada, anunció el sistema. Cadete Kaylor contra cadete transferido Isen Graves. Cientos de cadetes estallaron de inmediato. Algunos vitorearon. Otros rieron nerviosamente. El propio Kaylor entró en la arena con una satisfacción visible que se extendía por su rostro escamoso. Por supuesto que había solicitado el combate. Las especies depredadoras odiaban la incertidumbre. Y Isen representaba la incertidumbre envuelta en piel humana. Derrotarlo públicamente restauraría el orden. Restauraría la jerarquía. Restauraría la comodidad. Isen levantó la vista de su botella de agua. Espera, dijo. Yo. Kaylor extendió sus enormes brazos hacia el suelo de la arena. A menos que tu especie tenga otro humano escondido en algún lugar. Siguieron más risas, aunque no tantas como antes. Isen suspiró suavemente y volvió a enroscar la tapa en su botella. ¿Tengo que hacerlo? Esa frase impactó la arena con más fuerza que cualquier amenaza. La cola de Kaylor golpeó la plataforma de acero con la fuerza suficiente para resonar en la cámara. ¿Me insultas? Isen subió a la plataforma de combate con la misma expresión tranquila que había mantenido desde que llegó a la academia. Sin estiramientos de calentamiento. Sin demostración de intimidación. Sin adrenalina visible. Solo una leve molestia.
como si alguien le hubiera pedido que se quedara hasta tarde en el trabajo inesperadamente. Los drones del sistema flotaban sobre ellos mientras escaneaban a ambos cadetes. El perfil de combate de Kaylar llenó el aire de inmediato. Linaje de depredador, rango de reflejos de élite, especialización en asalto pesado, 47 victorias registradas en la arena. Varios cadetes rugieron de aprobación. Luego el dron escaneó a Isen de nuevo. Clasificación de datos restringida, repitió el sistema. La arena se quedó más silenciosa esta vez. Kaylar apuntó una garra hacia el humano. No corras. No te rindas. Permanecerás consciente hasta que termine la evaluación. Isen parpadeó una vez. Eso parece excesivo para una escuela. Esto no es una escuela, gruñó Kaylar. Esto es la Academia de Depredadores. Isen miró alrededor de la enorme arena llena de miles de especies de depredadores observando. Luego volvió a mirar a Kaylar y le hizo la peor pregunta posible. ¿En serio se llaman así? En algún lugar muy por encima de la arena, algunos cadetes rieron accidentalmente antes de callarse inmediatamente. Kaylar parecía a punto de explotar de humillación. Barrock finalmente dio un paso al frente desde la plataforma de mando. Las reglas siguen siendo simples, anunció el instructor. La victoria se determina por sumisión, incapacitación o remoción del anillo. Isen levantó una mano cortésmente. Pregunta. Barrock lo miró atentamente. Habla. ¿Qué pasa si lo avergüenzo sin querer? El silencio posterior se sintió físico. Pesado. Peligroso. Todos los instintos depredadores en la arena se fijaron de repente en el humano en el mismo instante. Y por primera vez desde que Isen Graves llegó a la Academia de Depredadores, me di cuenta de algo aterrador. Él no estaba atrapado en la arena con nosotros. Nosotros estábamos atrapados allí con él. Hay un sonido que las especies depredadoras emiten justo antes de que comience una lucha por la dominancia. No es exactamente un rugido. Es más bajo. Más silencioso. El tipo de sonido que probablemente emitían los cazadores antiguos antes de lanzarse a través de bosques oscuros hacia algo peligroso. Toda la arena vibró con él cuando Kaylar se puso en posición de combate frente a Isen Graves. Los enormes hombros se bajaron, las garras se flexionaron, la cola se equilibró para un movimiento explosivo. Todos los cadetes que observaban entendieron lo que se suponía que iba a pasar a continuación. Kaylar abrumaría al humano rápidamente, brutalmente si fuera necesario. El orden volvería. La extraña tensión que flotaba en la Academia de Depredadores desde que Isen llegó finalmente desaparecería. Isen volvió a mirar alrededor de la plataforma de combate. Todos ustedes se toman esto muy en serio, observó. Esta vez nadie se rió. Barrock alzó un brazo blindado desde la plataforma de mando. La evaluación del desafío comienza ahora. Kaylar se movió al instante, tan rápido que varios cadetes de primer año retrocedieron instintivamente. Las especies depredadoras evolucionaron para una aceleración explosiva, y Kaylar era considerado de élite incluso entre los guerreros Bark. Un segundo, estaba a 6 metros de distancia. Al siguiente, cruzó la mitad de la arena en un borrón de escamas oscuras y músculos. Isen no se movió. Jadeos recorrieron al público. Entonces, en el último segundo, el humano se desvió casualmente como alguien que evita a un peatón distraído en un supermercado. Kaylar falló por completo. El guerrero Bark se deslizó por la arena antes de girar sobre sí mismo con incredulidad. Isen frunció ligeramente el ceño. Está bien, admitió. Eres más rápido que el instructor de orientación. El silencio volvió a dominar la arena. Kaylar atacó por segunda vez, ahora más agresivo. Barrido bajo, finta alta. Patrones de combate depredadores diseñados para abrumar a las presas mediante la presión y la intimidación. Isen esquivaba cada golpe con movimientos minúsculos que apenas parecían reales. Sin pánico, sin desperdiciar energía, solo un reposicionamiento fluido. Respiración tranquila, ojos relajados. Parecía menos una pelea y más alguien dando pasos. Gotas de lluvia. La plataforma de observación superior dejó de hacer ruido por completo. Cientos de cadetes se inclinaron hacia adelante, observando lo imposible suceder en completo silencio. Kaylar no faltaba por falta de habilidad. Esa era la parte aterradora. Era uno de los mejores luchadores de primer año de la academia. El humano simplemente se movía antes de que los ataques se desarrollaran por completo, como si su cuerpo comprendiera el resultado segundos antes. ¿Cómo lo está leyendo?, susurró Dres a mi lado.
No pude responder porque me estaba preguntando exactamente lo mismo. Kailor rugió de frustración y se lanzó hacia adelante de nuevo con suficiente. La fuerza de Isen agrietó el suelo de la arena bajo sus pies. Isen se inclinó hacia atrás con suavidad, esquivando el golpe por centímetros. Luego hizo algo que ningún cadete depredador esperaba. Bostezó. No burlonamente, no dramáticamente, simplemente estaba genuinamente cansado. Kailor se quedó paralizado por medio segundo, completamente incrédulo. Isen aprovechó esa pausa de inmediato. Un movimiento. Eso fue todo. El humano entró en el alcance de Kailor, colocó una mano ligeramente contra la hombrera del cadete más grande, cambió su peso y de repente, el guerrero depredador de 2,4 metros tropezó hacia un lado, perdiendo el equilibrio como si la gravedad hubiera dejado de cooperar con él. La arena jadeó como un solo organismo colectivo. Kailor se sostuvo antes de caer por completo, pero su expresión cambió al instante. Antes parecía enojado. Ahora parecía confundido. Los instintos depredadores odian la confusión. Isen retrocedió con calma. Lo anuncias todo con los hombros, explicó amablemente, y tu cola se mueve antes de que cambie la dirección. Kailor lo miró fijamente. ¿Cómo conoces los patrones de combate de los Bark? Isen parpadeó una vez. No los conozco. Imposible. No, corrigió Isen en voz baja. Tu especie simplemente lucha como los osos grizzly. Nadie en la arena sabía que era un oso grizzly, pero a juzgar por la expresión de Verok, los instructores de repente quisieron saberlo con urgencia. Kailor atacó de nuevo, más por orgullo herido que por estrategia. Más rápido, más torpe. Emocional. Isen se apartó una última vez y redirigió ligeramente el impulso del guerrero más grande. Kailor se deslizó completamente fuera del ring de combate antes de darse cuenta de lo que había pasado. El sistema de la arena sonó sobre sus cabezas. Retirada del ring. Confirmado. Ganador. Isen Graves. Nadie reaccionó. Nadie se movió. Miles de especies depredadoras miraban fijamente al pequeño humano de pie solo en el centro de la arena, mientras Kailor permanecía congelado fuera de la línea de límite, como si su comprensión de la realidad hubiera fallado. Entonces Isen miró hacia Virok y formuló la pregunta más aterradora del día. Entonces, ¿era de nivel principiante o intermedio? Las especies depredadoras no temen solo a la fuerza. La fuerza es normal en la Academia de Depredadores. Cada cadete allí había sobrevivido a mundos que aniquilaban civilizaciones más débiles antes del desayuno. Lo que los depredadores realmente temen es la incertidumbre. En el momento en que algo deja de comportarse según el instinto, todas las alarmas de supervivencia dentro del cuerpo comienzan a gritar. Eso fue lo que Isen Graves le hizo a la arena. Rompió la expectativa misma. Kailor permaneció fuera del ring de combate mirando la línea divisoria como si lo hubiera traicionado personalmente. Al otro lado de las plataformas de observación, miles de cadetes permanecían en perfecto silencio mientras el humano tomaba su botella de agua con indiferencia. Sin pose de victoria. Sin demostración de intimidación. Sin arrogancia. De alguna manera, eso lo empeoró todo. Intermedio. Isen repitió después de que nadie respondiera a su pregunta anterior. ¿O eso seguía siendo nivel principiante? Uno de los Bracter de nivel superior finalmente ladró una risa nerviosa. Algunos otros se unieron de inmediato desesperados por restaurar la atmósfera normal. El humano tuvo suerte. Kailor resbaló. El pie de Brack es inestable sobre acero pulido. Las excusas se extendieron por la arena casi instantáneamente porque las especies depredadoras necesitaban explicaciones de la misma manera que las criaturas que se ahogan necesitan aire. Pero mientras los cadetes reían, sus cuerpos contaban una historia diferente. Noté que bajaban la cola inconscientemente, tensaban la postura de los hombros y seguían a Isen con la mirada constantemente, incluso cuando fingían no mirarlo. Los instintos depredadores ya habían tomado su decisión mucho antes de que la lógica se impusiera. Barrock descendió lentamente de la plataforma de mando hasta que se detuvo cerca del centro de la arena, frente a Isen. Humano, dijo el instructor con cuidado, ¿dónde aprendiste a controlar tus movimientos así? Isen apretó la tapa de su botella de agua. Búsqueda y rescate. Entrenamiento, sobre todo. Eso no es entrenamiento de rescate. Isen se encogió de hombros. Depende de lo que te persiga. Nadie habló después de eso. En algún lugar muy por encima de la arena, la bestia de guerra de la academia gruñó repentinamente desde el interior de su recinto reforzado.
Todos los cadetes miraron instintivamente hacia el sonido. El enorme depredador de 6 patas Thor caminaba nerviosamente detrás de la barrera de contención. Sus ojos oscuros se fijaron directamente en Isen. Antes se había alejado de él. Ahora parecía inquieto, agitado, no agresivo, alerta, como un animal que huele un incendio forestal antes de que aparezca el humo. Isen notó que la criatura lo observaba e inclinó ligeramente la cabeza. Pobrecito, parece estresado, dijo. La bestia de guerra se agachó inmediatamente más cerca del suelo. Varios cadetes retrocedieron físicamente. Eso es imposible, susurró Dres a mi lado. Los depredadores Morvac no se rinden. Barrock lo oyó. También todos los demás. La expresión del instructor se ensombreció mientras activaba un panel de mando privado en su antebrazo blindado. La información se desplazaba rápidamente por su pantalla mientras sus ojos brillantes se entrecerraban cada vez más. No, murmuró en voz baja. Eso no puede ser correcto. Isen lo notó de inmediato. ¿Pasa algo? Barrock levantó la vista lentamente. Tu expediente está incompleto. No me sorprendería. El papeleo del gobierno terrestre es terrible. Unas risitas nerviosas resonaron en la arena. Barrock las ignoró por completo. La clasificación de tu planeta de origen fue parcialmente censurada antes de la transmisión. Ahora todos los cadetes en la sala se inclinaron hacia adelante. Los datos mundiales censurados casi nunca ocurrían fuera de los sectores de cuarentena militar. Isen parecía ligeramente curioso. De acuerdo. La voz de Barrock bajó. La Academia recibió tu perfil de especie listado como personal de rescate adaptado a la resistencia. Suena correcto. No, dijo Barrock en voz baja. No lo es. El instructor amplió el archivo holográfico sobre el suelo de la arena. Filas de advertencias ocultas aparecieron repentinamente debajo del encabezado de la clasificación humana. Tolerancia a peligros ambientales, capacidad de persistencia extrema, resistencia al choque neuronal, marcadores de ascendencia de depredador de manada. Varios instructores alrededor de la plataforma se tensaron visiblemente mientras leían los datos. Luego apareció una última línea en la pantalla en letras rojas brillantes. Precaución, el comportamiento depredador humano se identifica erróneamente con frecuencia debido al enmascaramiento social. Un silencio absoluto volvió a invadir la arena. Isen leyó la advertencia y frunció ligeramente el ceño. Enmascaramiento social, repitió. Eso suena grosero. Nadie se rió esta vez porque, de repente, docenas de extraños momentos de las últimas horas se unieron en la mente de cada depredador presente. La respiración tranquila, la postura relajada, el contacto visual, la completa ausencia de miedo. Isen Graves nunca se había comportado como una presa. Simplemente lo asumíamos porque sonreía demasiado. Entonces, el humano miró a su alrededor en la silenciosa arena llena de guerreros alienígenas que lo observaban fijamente, y sin saberlo, empeoró las cosas. Esperen, dijo lentamente. ¿En serio creían que los humanos no eran depredadores? Hay momentos en que toda una sala se da cuenta de que ha malinterpretado la realidad al mismo tiempo. La Academia de Depredadores experimentó ese momento en conjunto. Miles de cadetes miraron a Isen Graves en absoluto silencio mientras el texto de advertencia flotaba sobre la arena de combate en letras rojas brillantes. Comportamiento depredador humano frecuentemente malinterpretado debido al enmascaramiento social. Antes, esa frase habría sonado ridícula. Ahora sonaba terriblemente lógica. Barrock amplió el archivo restringido nuevamente mientras los instructores se acercaban alrededor de la pantalla holográfica. Más información oculta se desbloqueó en la pantalla en capas militares clasificadas. Tierra-estado ambiental, densidad de oxígeno superior al promedio galáctico, gravedad superior a los estándares de combate de los depredadores, inestabilidad atmosférica, índice de hostilidad de la biosfera. Luego vinieron los informes de adaptación de las bajas. Cientos de estudios de supervivencia de especies que intentaron programas de observación a largo plazo en la Tierra. La mayoría terminaron pronto. Estos datos no pueden ser precisos, murmuró un instructor en voz baja. Isen parecía genuinamente confundido. ¿Qué parte? Barrock lo ignoró mientras seguía desplazándose por el archivo restringido. Comportamiento de caza persistente documentado en todas las principales poblaciones humanas, leyó en voz alta lentamente. La resistencia de la manada supera los límites biológicos esperados, alta tolerancia al dolor, patrones de agresión cooperativa, adaptación ambiental excepcional.
Aparecieron más líneas de bajo respuesta humana a condiciones extremas, continuar funcionando. Varios cadetes se movieron incómodos. Las especies depredadoras entendían los rasgos de supervivencia instintivamente. Nada de esto sonaba normal. Isen se rascó la nuca con incomodidad. Quiero decir, sí, la tierra es un poco dura. La arena reaccionó de inmediato. ¿Dura? La academia entrenaba a los depredadores ápice de lunas volcánicas mortales y páramos helados donde las tormentas arrancaban la piel de los huesos. Ninguna especie describía planetas hostiles con naturalidad, excepto aparentemente los humanos. Barrock activó otra capa de archivos. Esta contenía viejas grabaciones de exploración. Grabaciones granuladas llenaron la pantalla holográfica superior. Océanos violentos chocando contra acantilados negros, bosques tan densos que bloqueaban completamente la luz del sol, enormes depredadores moviéndose silenciosamente entre la hierba alta. A continuación aparecieron equipos de rescate humanos. Pequeñas figuras corriendo directamente hacia desastres naturales mientras cargaban mochilas de equipo más grandes que sus propios torsos. ¿Por qué están entrando en la zona de la tormenta? Alguien susurró desde la cubierta superior. Isen miró las imágenes. Esas personas estaban atrapadas. El entorno era letal, respondió Barrock. Isen se encogió de hombros. Sí, por eso necesitaban ser rescatados. Los instructores intercambiaron miradas cada vez más incómodas. Se reprodujo más material automáticamente. Ejercicios de resistencia humana, entrenamiento de supervivencia en clima frío, simulacros de evacuación de emergencia realizados en condiciones que la mayoría de las especies considerarían biológicamente irracionales. En la arena se veía una grabación de socorristas exhaustos cargando a civiles heridos durante kilómetros a través de tormentas de nieve mientras estructuras derrumbándose ardían a sus espaldas. Nadie habló durante ese clip. Luego, el archivo llegó a las evaluaciones de psicología militar. Ahí fue donde la atmósfera cambió por completo. Precaución, anunció el archivo. Las manifestaciones emocionales humanas suelen ser malinterpretadas por observadores no humanos. Isen frunció ligeramente el ceño. Bien, ahora sí que es justo. Barrock continuó leyendo. El comportamiento humano sonriente no indica de forma fiable sumisión, seguridad o debilidad emocional. Varios cadetes inconscientemente dieron un paso más lejos de Isen. En situaciones de alto estrés, los humanos suelen mostrar respuestas de humor aumentadas justo antes de tomar decisiones peligrosas. Ahora toda la arena parecía perturbada. De repente, cada broma tranquila que Isen había hecho desde que llegó a la academia sonaba completamente diferente en retrospectiva. La sonrisa, la postura relajada, la actitud informal durante las evaluaciones de combate. Las especies depredadoras interpretaban la calma como seguridad. Los humanos aparentemente la convirtieron en un arma. Barrock abrió lentamente la última sección restringida. Esta requería autorización militar. Un símbolo de advertencia parpadeó en la arena. Aviso de especies del mundo de la muerte. Protocolo de interacción recomendado. No confunda el comportamiento social con el comportamiento de presa. Mundo de la muerte. Kyler repitió en voz baja desde fuera del ring de combate. Isen pareció sorprendido. Esperen. ¿Ustedes usan ese término en serio? Nadie le respondió. Porque para las especies depredadoras, las clasificaciones del mundo de la muerte rozaban la mitología. Los mundos demasiado hostiles para una civilización estable solían ser abandonados por completo. Las especies nacidas allí evolucionaban de manera diferente. Más duros. Más rápidos. Más peligrosos. Barrock finalmente volvió a mirar directamente a Isen. Humano. Preguntó con cuidado. ¿Qué considera peligroso exactamente tu especie? Isen lo pensó honestamente. Depende de dónde vivas, supongo. Ejemplos. Isen contó casualmente con los dedos. Tiburones. Osos. Huracanes. Incendios forestales. Pumas. Tornados. La fauna australiana en general. La arena permaneció en silencio. ¿Y tu especie sobrevive junto a estas cosas? Isen parpadeó una vez. Bueno, sí. Seguimos aquí. Nadie supo cómo responder a eso. Porque de repente la Academia de Depredadores ya no parecía una escuela diseñada para entrenar cazadores. Parecía una jaula llena de depredadores alfa que se daban cuenta de que, sin querer, habían invitado a algo más viejo a su territorio. El manual oficial de la Academia de Depredadores contenía exactamente una frase sobre las puertas de entrada,
la fuerza garantiza la supervivencia. Durante más de 200 años, cada cadete que entró en la academia creyó que esa frase pertenecía a la especie depredadora Esciesolos. Al final del primer día de Isen Graves, nadie lo creía ya. La arena permaneció en silencio mucho después de que los archivos clasificados desaparecieran de la pantalla holográfica. Miles de cadetes permanecieron congelados en las plataformas de observación mientras el humano se apoyaba casualmente en la barandilla de combate sosteniendo su botella de agua como si esto también se hubiera vuelto incómodo para él. Mira, dijo Isen con cuidado, los humanos no intentan asustar a nadie. La bestia de guerra de la academia inmediatamente se agachó más contra el suelo detrás de su barrera de contención. Varios cadetes lo notaron al mismo tiempo e instintivamente retrocedieron. De nuevo, Isen miró hacia la criatura. Está bien, tal vez esa cosa un poco. Bayrock cerró lentamente el archivo militar. Su expresión ya no parecía escéptica. Parecía pensativa. Peor que pensativa. Respetuosa. Las especies depredadoras no daban respeto fácilmente, especialmente no a los forasteros. Kailar finalmente volvió a subir a la plataforma de combate, pero su arrogancia anterior había desaparecido por completo. Miró fijamente a Isen durante varios segundos antes de hablar. Me dejaste atacar primero. No era una pregunta. Isen asintió una vez. Parecía que lo necesitabas. Unas cuantas risas atónitas escaparon por la arena antes de desvanecerse casi de inmediato. Kailar parecía aún más perturbada por esa respuesta que por haber perdido el combate en sí, porque las luchas por el dominio de los depredadores siempre conllevaban ego, orgullo y agresividad, pero Isen había tratado todo el desafío como un adulto que le sigue el juego a un adolescente enfadado. Bayrock volvió a acercarse al centro de la arena. Cadetes, anunció, su voz grave resonando en la sala, las evaluaciones de hoy han concluido. Nadie se movió. Los instructores intercambiaron miradas de incertidumbre porque eso nunca había sucedido antes. La Academia de Depredadores nunca terminaba las evaluaciones antes de tiempo, jamás, pero nadie en la arena pensaba ya en clasificaciones. Todos los instintos presentes seguían fijos en el humano que permanecía tranquilamente bajo las luces de observación. Isen finalmente miró a su alrededor, a los cadetes que lo observaban fijamente, y suspiró suavemente. ¿Había cometido algún error? La pregunta sonaba tan genuinamente preocupada que varias especies de depredadores parecían físicamente incómodas. Esa era la pieza final. La última y aterradora constatación. Los humanos no los consideraban aterradores. Isen Graves realmente no entendía por qué toda la academia lo veía de repente diferente. Para él, todo lo que había hecho parecía normal. Los pensamientos se posaron sobre la arena más pesados que la gravedad misma. Bayrock activó la red de mando de la academia desde su consola de muñeca blindada. Inmediatamente apareció un nuevo texto en todas las pantallas de observación de la cámara. Revisión de política pendiente. Revisión de clasificación de especies iniciada. Luego, lentamente, apareció otra línea debajo. Estado humano, depredador confirmado. Nadie habló mientras el mensaje flotaba sobre la arena. Isen parpadeó ante la pantalla y frunció ligeramente el ceño. Espera, dijo, ¿necesitabas una revisión para eso? En algún lugar de las plataformas de observación superiores, un cadete emitió un sonido ahogado al intentar no reírse por la pura tensión nerviosa. Otros lo imitaron. Esta vez no era una risa burlona. Una risa incómoda. El tipo de risa que emiten los depredadores cuando de repente se dan cuenta de que algo mucho más grande acaba de entrar en el bosque. Bayrock cruzó sus enormes brazos a la espalda y miró directamente al humano. Cadete Isen Graves, dijo con cuidado, bienvenido a la Academia de Depredadores. Isen asintió cortésmente. Gracias. Luego echó un último vistazo a la arena y, sin saberlo, pronunció la frase que se convertiría en leyenda en toda la Academia durante años. Sinceramente, admitió, ustedes son mucho más amigables que la fauna terrestre. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Total. Completo. Un silencio horrorizado. Porque, por primera vez desde que la Academia abrió sus puertas, todas las especies de depredadores presentes comprendieron la misma verdad aterradora al mismo tiempo. Los humanos no sobrevivieron porque escaparon de los monstruos. Sobrevivieron porque, en su mundo, aprendieron a vivir entre ellos. Y, de alguna manera, en algún momento del camino, también se convirtieron en uno de ellos.